en elaborar nuestra sesión de retroalimentación del examen que ustedes aplicaron. Por ahí les llegó a su correo la evaluación diagnóstica, ¿sí? Entonces, digo, perdón, la evaluación continua, perdón. La evaluación continua, que incluye, pues, las actividades que tuvimos a lo largo de este parcial, más el trabajo que ustedes tuvieron la amabilidad de enviar. Y también en la plataforma están las observaciones al proyecto. Me gustaría, por favor, que ustedes pudieran observarlas, bueno, pudieran leer las observaciones que tenemos a los proyectos para que pues también ahí se enteren específicamente como qué aspectos son los que de alguna manera se tomaron en cuenta, ¿verdad? Y para el examen, pues la intención es poder retroalimentarlo. Entonces, voy a compartirles enseguida lo que sería nuestra presentación del examen. Vamos un momentito, déjenme ver cómo está. Ahí está. Me dicen por favor cuando se comience a ver. ¿Sí se mira? Sí. Ok. Bueno, miren. Pues antes que nada, muchas gracias por contestar el examen. Y tenemos aquí lo que serían pues, las puntuaciones. Afortunadamente, y bueno, felicidades. Tenemos, si se fijan ustedes ahí, la distribución de los puntajes del examen, pues estamos del punto medio hacia la derecha. Entonces tenemos puntajes medio altos. La mayor parte están concentrados entre 25, 26, 28 puntos, ¿sí? Bueno, entre 18 y 28 puntos de 40 que son disponibles del examen. El compañero que más menor puntaje tuvo fueron 14 puntos y el que mayor puntaje tuvo 38. Así que bueno, pues muchas felicidades. Por ahí les estaría, bueno, no sé, ustedes sí pueden entrar a la plataforma Ciaru, ¿verdad? Bien. ¿No? Sí, pero no salen las Algunas sí y algunas no. calificaciones. ¿No salen? Ah, ya. Bueno, para que chequen esa cuestión con la maestra Carla. Y bueno, voy a hacer lo siguiente, miren. Ahorita les voy a enviar un correo con la puntuación de su examen. Entonces, la puntuación de ese examen, por favor, quiero que la sumen a el puntaje de evaluación continua que ustedes tienen en su correo ya. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, si Nayeli tuvo 58 de evaluación continua, ese 58, por favor, súmelo al resultado que ahorita le voy a enviar por correo, ¿sí? Y esa va a ser la calificación de su primer periodo. Entonces, para quien pudo ingresar a la plataforma Ciaru, pues nada más corrobórelo. Quien no, esa es la puntuación que en este caso correspondería a su primer periodo. Y nada más para que se pongan en contacto pues con la maestra Carla para pues que solucione esa parte y que tenga posibilidad de acceder pues a la plataforma, ¿verdad? Les comento porque creo que sí había habido algunos compañeros que habían tenido algún inconveniente en entrar, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, miren, aquí están las puntuaciones, ¿va? Aquí en este botoncito lo voy a poner publicar puntuaciones. Ahí está. Listo. Entonces ya les apareció aquí la puntuación. Miren, aquí ya me marca que ya se envió el 19 de febrero. Si ustedes checan su correo donde hicieron el examen, pues se van a encontrar con un recuadrito así color grisecito que va a decir tu puntuación es, y abajito le pone ver respuestas. Y ahí ustedes pueden pues visualizar en este caso el puntaje y también visualizar las respuestas que en un momento dado tiene el examen para que pues tengan ahí ustedes su formulario ya corregido. No sé si pudieron, si lo recibieron. ¿Ya está? Sí. Sí, ya. Sí, Ok, profe. perfecto. Entonces, miren, ahí nada más sumen esa puntuación a la evaluación continua y ya tendríamos ahí ya nuestra calificación del primer periodo.
Bueno, aquí están las puntuaciones. Me voy a brincar esta parte. Profe, ¿en dónde dice que llega? Llega a su correo que usted colocó para este examen. Si no le llegaran en los correos principales, le van a llegar en los correos de spam. Profe, Mande. a mí, bueno, yo sí tengo, bueno, no me sale la misma calificación. Caray, ¿cómo? O sea, en Seattle, Ujú. la de calificación de usted sí me aparece, pero no cuadra con lo que saqué en el examen, pues. No me diga, ¿le parece de más o de menos? Menos. ¿Qué tal? Ahorita lo verifico. Déjame tu nombre y ahorita lo checo. Ok, gracias. A ver, es que no te alcanzo a mirar ahorita. ¿Es quién, perdón? Juan Carlos Jiménez. Carlos, ok, Carlos Jiménez, perfecto. Sí, lo voy a anotar. También a mí, profe. ¿Sí? Sí. Ok, a ver, ahorita verifico esa parte entonces. Sí, ¿y quién más es? Nayeli. Yeli. Moreno González. ¿Moreno? Sí. Ok, Moreno González. A ver, ahorita checo esa parte. Muy bien. Bueno, para la parte del examen, aquí tenemos las respuestas y las preguntas. Me gustaría que pudiéramos ir leyendo e ir viendo las respuestas, ¿verdad? Que son las que van a estar marcadas en verde. El de ustedes en su correo les va a llegar de manera diferente porque lo que hace el programa es que barajea las preguntas. Entonces, por esa razón, les pido por favor que sigamos el que se muestra ahorita en pantalla, pero son las mismas, nada más que en orden diferente, ¿sí? Y me gustaría que las pudiéramos ir comentando para retroalimentar nuestro examen, ¿sale? Entonces, le pediría por favor a Kimberly, si nos ayuda por favor leyendo la primera pregunta y la respuesta correcta. ¿Dónde leo, maestro? Aquí donde Veo. dice, aquí en la pantalla, donde dice saca el elemento que. Es aquel elemento que compone a un fenómeno y que pueden asumir algún valor. Y es variable de investigación. Así es, muchas gracias Kimberly. Muy bien, recuerden ustedes que prácticamente todo lo que nosotros estudiamos corresponde a una variable. Por ejemplo, alguien hace un pastel y ese pastel va a estar compuesto de distintas variables, como cuál pueden ser, por ejemplo, el nivel, la cantidad de harina que debe colocarse, eh, el tipo de ¿cómo se dice?, decorado que tiene, ¿verdad? Podemos hablar, por ejemplo, del tipo de color, del motivo, del tamaño, del peso, del costo de ese pastel. Todos esos son elementos variables porque, vaya la redundancia, cambian su valor, varían su valor. Entonces yo puedo tener dos pasteles, ambos son pasteles, pero en uno tiene más peso que el otro, o uno tiene mayor volumen que otro, ¿verdad? Uno es de un sabor y el otro es de otro sabor. Entonces ahí la variable, pues recuerden que constituye a todos los fenómenos posibles y estas variables pueden asumir algún valor, ¿sí? Aquí 11 compañeros contestaron de manera correcta esta pregunta, muy bien, pero quien no contestó esto, por favor recordemos que todo aquello que construye, que compone un fenómeno y que puede asumir algún valor, pues le llamamos variable, variable de investigación. Muy bien. Carlos, ¿nos ayudas por favor con la que sigue? Carlos Jiménez. Sí, es esa que aparece, ¿verdad? Por favor. Señala cuál es el objeto de estudio de de un estudio indicado que se investigará. Ok, perdón. Y ¿Y es cuál? variables. Son las variables. Ok, es igual que la anterior. Vean ustedes que aquí señala cuál es el objeto de estudio de un estudio, vaya la redundancia, aquí me falta una coma, indicando el qué se va a investigar. Si hablamos del qué, hablamos de las variables.
Recuerden que los sujetos es el quién y las características del quién son pues las condiciones, pero en este caso, si hablamos del ¿qué voy a estudiar? Ah, pues es mi variable. Es la misma respuesta de la anterior, nada más que la pregunta es distinta. Muy bien, muchas gracias, Carlos. En la que sigue, si nos podrías ayudar, por favor, Daniel. ¿Cuál de los siguientes títulos consideras puede ser objeto de una investigación? Tipo de alimentación en adultos mayores de Guadalajara, Jalisco. Ok. ¿Por qué es un objeto de una investigación? ¿Por qué se imaginan ustedes que pueda ser eso un objeto de investigación? Aquí la mayoría lo respondió bien, son 10, pero 8 no. Porque compone lo que viene siendo el objetivo, porque tiene qué es lo que vas a investigar, Ujú. en quiénes y Ok. y en dónde o por qué, no sé. Así es. En este caso, ciertas condiciones de estos sujetos. Por ejemplo, habla de adultos y que sean adultos mayores y que pertenezcan, en este caso, a la ciudad de Guadalajara. Por ahí alguien respondió, dice, ¿cuál es la relación entre la comida, calidad, cantidad y el precio de un platillo? Bueno, aquí no queda claro. ¿Por qué? Porque yo puedo entender la relación entre la calidad, cantidad y el precio, pero entre la comida y el precio del platillo, ahí no me queda claro, porque estoy hablando, ¿sí me explico? O sea, lo que es comida no lo puedo medir. Puedo medir la cantidad, puedo medir la cantidad, puedo medir el precio, pero la comida no la puedo medir. Si ahí dijera, por ejemplo, cantidad de comida, por ejemplo, ahí sí podría ser, pero ya estaría repitiendo lo mismo de acá. Entonces, por esa razón es que esta de aquí no es correcta. La correcta es esta porque efectivamente aquí se puede medir, ¿verdad? Tipo de alimentación, puedo evaluar, puedo medir qué tipo de alimentos consumen los adultos mayores en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muy bien, muchas gracias. En la que sigue, si nos podrías ayudar, por favor, Liz. A ver. Dice, ¿cuál de las siguientes frases consideras que expresa de manera adecuada a una pregunta de investigación al considerar la variable a estudiar los sujetos y sus características? Y la respuesta es, ¿cómo influye el tipo de liderazgo en el clima organizacional de empleados y ya? De oficinas, Como que perdón. seguía ahí. Ok, perdón, ¿Mande? ahí me comí yo una D. Ah, Pero debe de ser, dice, ¿cómo influye el tipo de liderazgo en el clima organizacional de empleados de oficinas gubernamentales? ¿Sí? Esa sería la respuesta correcta. En este caso de acá, no, porque dice explicar. Vean que cuando le pongo la palabra explicar, entonces ya no es una pregunta, ¿sí checan? Cuando tiene un verbo aquí arriba, ¿a qué se refiere? El objetivo, Al objetivo, así es. Recuerde que cuando empieza con un verbo, obligadamente es un objetivo. Para que sea pregunta, debe ser una pregunta. Aquí la mayoría contestó de manera adecuada, pero aquí alguien contestó este objetivo. Este no es, ¿verdad? Y este otro dice, ¿cuál es la influencia del tipo de liderazgo en las empresas de Guadalajara? Recordemos que las variables afectan siempre a otras variables. Esa, por favor, per- perdón, es una regla que me gustaría que ustedes tengan muy presente. Una variable nunca afecta a un sujeto o nunca afecta a un lugar, sino las variables afectan o influyen a otras variables. Caso concreto, estoy haciendo un pastel. Si le pongo una cantidad mayor de azúcar, ¿sobre qué influye? ¿Sobre el pastel o sobre el sabor del pastel? ¿Cómo, profe? ¿Sí? ¿Qué sería? Por ejemplo, estoy elaborando un pastel. La receta me dice que debo de poner, por ejemplo, medio kilo de azúcar. Yo le pongo 1,5 kilos de azúcar.
al pastel. ¿La cantidad de azúcar sobre qué influye? ¿Sobre el pastel en general o sobre el sabor del pastel? Sabor. Sobre el sabor, ¿verdad? En este caso, digo, puede influir en más cosas, ¿no? Pero en este sentido, por ejemplo, el pastel, digo, la cantidad de azúcar que estoy añadiendo influye sobre el sabor que tiene este pastel, no sobre el pastel. Sí, checan, o sea, esa parte me interesa que quede muy clara. La variable o las variables nunca influyen sobre las cosas, sino influyen sobre otras variables, ¿sí? De las mismas cosas, claro, pero sobre otras variables. ¿Sí se entiende esa parte o no? Díganme, sean muy claritos con eso, porque de aquí depende lo demás. Yo no lo entiendo. Ok, perfecto. Cuando tú estás trabajando, por ejemplo, con variables y quieres investigar estas variables, entonces lo importante es que determines qué influye sobre qué. Por ejemplo, en la pregunta de aquí dice cómo influye el clima, el liderazgo en el clima organizacional. En pocas palabras, depende del tipo de líder, pues va a ser también el clima en una empresa, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, un chef en jefe que es bastante estricto, bastante regañón, bastante gruñón, pues de pronto a lo mejor eso va a influir en cómo nos llevamos al interior de la cocina, ¿verdad? En el clima que existe en la cocina. Bueno, aquí la cuestión es que el liderazgo, por ejemplo, de este chef, influye sobre el clima que existe en la cocina, pero no influye sobre los demás chefs, ¿sí me explico? O sea, es decir, una variable nunca influye a otra, a una cosa, sino que la variable siempre va a estar influyendo a otra variable. Por eso les decía el ejemplo del pastel. Si yo tengo un pastel y ese pastel yo varío la cantidad de azúcar que le estoy poniendo, esta variación influye no sobre el pastel como cosa, sino influye sobre otra variable que está presente en el pastel. Entonces, no influye en el pastel, influye en el sabor del pastel, influye en las propiedades nutricionales de este pastel. ¿Sí se entiende? O sea, no influye en el pastel, sino influye en algo de ese pastel. No sé si me doy a entender aquí. Sí, creo que ya mejor. ¿Ya mejor? Ok. O sea, entonces, tú a lo mejor, por ejemplo, tienes un coche y tú de pronto dices, ok, yo voy a cambiarle a este coche, le voy a cambiar, por ejemplo, el motor. Entonces aquí hay una variable, el tipo de motor. Cambias el tipo de motor que tiene tu coche y eso no va a influir en el coche como cosa, sino va a influir en la velocidad del coche, va a influir en el rendimiento que te dé este coche. ¿Sí se entiende aquí? O sea, no sobre la cosa, sino sobre otra variable, que influye siempre otra variable. ¿Sí nos queda claro, Francisco, Emily? ¿Sí? Sí, ya lo entendí. Ok. Entonces, igual aquí, por esa razón es que está la correcta, ¿sale? O sea, es decir, una variable influye sobre otra variable siempre, ¿sí? Bien, en la que sigue, si nos ayudas, por favor, Axel. Se dice que es un plan estructurado para llevar a cabo una investigación, Ok, y se trata de, método científico, pregunta de investigación, protocolo de investigación o planteamiento del problema. y la correcta es Protocolo de investigación. el protocolo. Muy bien, muchas gracias. Bien, recuerden que el protocolo es todo el plan. Dentro del protocolo vamos a encontrar el planteamiento del problema. Por esa razón es que el planteamiento del problema aquí no es la correcta. ¿Por qué? Porque lo correcto es hablar del todo el protocolo. O sea, todo el protocolo en sí mismo
es un plan para llevar a cabo una investigación. Dentro de este plan entra el planteamiento, dentro de este plan entra el marco teórico, dentro de este plan entra lo que sería pues las referencias, o sea, todo eso. Entonces, por esa razón, la respuesta correcta aquí es protocolo de investigación, ¿sí? Muy bien. Natalia, ¿nos ayudas, por favor, a leer la que sigue? Sí. Es un ejemplo de variable de investigación en gastronomía. Tipo de especias. Ok, sí, nomás que es la que sigue es esta, ¿no? A ver. Es que yo no las tengo como ellos. Bueno, están regadas. Ah, sí. No, es lo que les comentaba ahorita, que el programa lo que hizo es, lo que hace es que las barajea. Ajá. Entonces que Bueno, yo ahorita, sí, y que ahorita para efecto de revisión pudiéramos ir siguiendo las que están aquí. espérame entonces. Es Sí, que yo andaba leyéndola en mi correo. sí, por eso, Perdón. al contrario. Es una investigación. Ay, no veo, espérame. Déjale, hago zoom. En una investigación se le llama al componente que busca definir el problema de estudio a través del establecimiento de preguntas, objetivos y una justificación. Ok, y eso se Y llama, planteamiento de problema. así es, muchísimas gracias. Ahí está. Y en la que sigue, si nos puedes ayudar, por favor, Carla Tejeda. ¿Cuál frase describe de mejor manera un objetivo de investigación? Es el elemento de un protocolo que permite establecer la finalidad y alcance de una investigación. Ok, muchísimas gracias. Entonces, ahí está. El objetivo nos ayuda a definir el alcance, o sea, hasta dónde voy a llegar. Y se acuerdan que hablábamos de que pudiéramos solamente identificar ciertas cosas, pudiéramos luego llegar a explicarlas, a diseñar nuevas cosas. Entonces, de esa manera es como tenemos presente pues el objetivo de la investigación. Muy bien, muchas gracias, Carla. En la que sigue, por favor, si nos puedes ayudar, Kimberly. ¿Cuál frase describe de mejor manera la justificación de un proyecto de investigación? Son argumentos que permiten señalar la importancia, relevancia y alcance de una investigación. Ok, muchísimas gracias, Kimberly. Entonces siempre justificamos a partir de esas tres cosas. El día de hoy vamos a empezar a ahondar sobre esto para que podamos incluirlo en nuestro trabajo, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. En la que sigue, por favor, ¿nos ayudas, Giselle? ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero? El verdadero es: las variables de investigación carecen de un valor definido, por lo que representan a aspectos que pueden ser medidos o Evaluados. ya no. Ahí está, es evaluados, ahí está. Es que no se alcanza a mirar, perdón. Pueden ser aspectos que pueden ser medidos o evaluados. Recuerden, por favor, y esta es una pregunta que quizá cuando ustedes presenten su tesis, sus sinodales, sus examinadores les puedan hacer. Oye, ¿y cómo le hiciste para medir la satisfacción del cliente? ¿Cómo le hiciste para medir el sabor de un platillo? ¿Cómo le hiciste para medir o para evaluar el correcto emplatado de un alimento? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas es importante que las podamos empezar a plantear porque nos tiene que quedar muy claro a nosotros cómo le vamos a hacer para evaluar las cosas. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. Sí, ok, perfecto, muchas gracias. O sea, por ejemplo, si yo voy, por ejemplo, y pruebo de la comida que ustedes hacen, yo les puedo decir, ¿sabes qué? Está buenísimo lo que hiciste. O les puedo decir, ¿sabes qué? No me gustó. Sin embargo,
ustedes me tendrían que empezar a preguntar por qué. Ok, a ver, ¿por qué le gustó? O sea, por qué dice que está bueno? O, ¿por qué no le gustó? ¿Por qué dice que el platillo no es correcto, no es adecuado? Y yo tendría que ser capaz de poder darles elementos y decir por qué razón es que considero que sí o que no. ¿Sí me voy a explicar? Si alguien no les da argumentos, pues entonces no deja de ser una mera opinión, pero no es un conocimiento científico. ¿Sí estamos? O sea, alguien les puede decir, ¿sabes qué? No me gustó. ¿Y por qué? Pues porque no estaba bueno. Pero la pregunta es, bueno, ¿y pero por qué? O sea, ¿qué cosa es la que determina que algo, por ejemplo, tenga un sabor, un buen sabor o un mal sabor? ¿Sí? Pues tiene que haber siempre manera de que nosotros podamos evaluar o en su caso poder medir cada una de las variables que tenemos presentes en un trabajo de investigación. ¿Sí? Bien, ya casi terminamos por acá. Me gustaría que Eh, mm, que no ha participado, a ver. Francisco, por favor, coméntanos la siguiente pregunta y la respuesta. Sí, es un ejemplo de variable de investigación en gastronomía. Y la correcta es tipo de especies. Tipo de especies, muy bien. Todas estas sí son variables, pero no son gastronómicas como tal, ¿sale? Lo gastronómico, pues se refiere, por ejemplo, al tipo de especie, ¿verdad? Esta otra, tipo de sabor de un helado de pescado, realmente, aparte de que no sé si se puede hacer eso, realmente, pues vean ustedes que no tiene como mucho sentido porque, pues, si es un helado de pescado, pues debería saber a pescado, ¿no? Pero bueno, aquí hay dos compañeros que respondieron esta. Recuerden que para que sea variable tiene que ser evaluable y además, en este caso, tiene que estar vinculada pues con el área, ¿verdad? En este sentido, el tipo de especie será la respuesta correcta. Muy bien. Por favor, si nos ayudas, Axel, otra vez. Son aspectos que deben considerarse en el desarrollo de un tema de investigación: sujeto, fenómeno y características, variables y atributos, sujetos, variables y condiciones, sujetos, variables, atributos y condiciones. Así es. Y Entonces, es sujetos, variables y condiciones. así es, muchas gracias. Objetos, variables y condiciones. O sea, quiénes, qué y qué características tienen los sujetos que vamos a investigar. Muy bien, muchas gracias. La que sigue, si nos ayudas, por favor, de nueva cuenta, Emily. Sí. Se dice que es aquella variable cuya presencia hace posible la existencia de otras. Y la respuesta correcta es independiente. Independiente, ¿sale? Por favor, eso anótenlo, ténganlo muy presente. La independiente es la causa, lo que se asocia con la causa de algo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener que el nivel de temperatura determina el sabor de el chocolate, por ejemplo, de un platillo con base de chocolate. ¿Qué implica? Que el sabor del platillo es dependiente de la temperatura con la que yo estoy trabajando. Si les gusta, por ejemplo, tomar café, ven ustedes que el tipo de sabor del café depende también del proceso de tostado, ¿verdad? Depende de la técnica de extracción, ¿verdad? Entonces por ahí hay quien le gusta su cafecito Nescafé, ¿no? Hay quien de pronto le gusta el expreso, y hay quien de pronto le gusta tomárselo con prensa, y hay quien le gusta tomárselo así bien fashion, con un cono 60, y hay quien de plano le gusta tomárselo así de cafeterita, ¿no? Y punto. Pero ven ustedes que la técnica influye, es la responsable, es la variable independiente en la causa de el sabor de una taza de café, ¿sí? ¿Sí me lo voy a explicar hasta ahí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces siempre véanlo así, compañeras, compañeros. A ver, ¿qué cosas son las causas y qué cosas son los efectos? O sea, ¿qué cosas se vinculan con qué otras para que produzcan un resultado?
¿sí? Si ustedes determinan qué cosa es la que influye en la otra, entonces ahí ya la armaron, ya la hicieron porque ya pueden identificar la relación entre dos variables, ¿sí? De lo contrario, no podríamos saber exactamente por qué es que ciertas cosas están produciéndose, ¿verdad? Se están haciendo. Bien, en este otro, si nos ayudas por favor, nueva cuenta, Liz. Se dice que es, sí es esa, ¿no? Se Adelante. dice que es aquella variable cuya existencia se gira en torno a otra. Y Y se la llama, palabra es dependiente. así es, variable dependiente, ¿sí? Recuerden que la variable dependiente es aquella, como el nombre lo dice, es aquella que su existencia se debe a otra, ¿sí? Como pasaba con el avión que hicieron. Recuerden que la distancia que recorría el avioncito que ustedes hicieron, pues depende del diseño del avión, depende del material con que está construido, depende del impulso que le dieron. Pero en este caso, la distancia es dependiente. ¿Por qué? Porque su existencia gira en torno a otra variable o a otras variables en su momento, ¿sí? Muy bien. La que sigue, por favor, si nos pudieras ayudar, Carlos. Sí. Dice, en la frase, la presencia de incentivos económicos favorece la puntualidad en trabajadores de cocina. Los incentivos económicos es una variable de tipo independiente. Así es. ¿Por qué razón es independiente? Por lo que acaba de decir de que los incentivos no dependen de, por ejemplo, en este caso, los incentivos económicos no dependen de la puntualidad de los trabajadores. Es al revés. Así es, muy bien. La puntualidad depende de los incentivos, según esta frase, ¿verdad? Según esta idea. Entonces, yo tendría de veras que verificar si realmente esto es así. Entonces, para hacerlo en un trabajo de investigación, pues tendría que hacer un programa de estímulos de incentivos económicos y ver si esto hace que la puntualidad sea mejor, ¿verdad? En las empresas lo hacen así, ¿eh? Vean ustedes que de pronto les dan un bono de puntualidad y la gente empieza a llegar temprano, ¿no? O sea, porque pues es un extra, ¿no? Es un incentivo. Ok, muy bien, muchas gracias. En la que sigue, por favor, si nos pudieras volver a ayudar otra vez, Francisco. Sí. Es un ejemplo de variable cualitativa. Y la respuesta es tipo de comida. El tipo de comida, muy bien. Pueden medir por cualidades. Y la siguiente, si nos vuelves a ayudar, por favor, Axel. Son las partes que componen un planteamiento de problema, preguntas, objetivos y método, preguntas, objetivos y justificación, preguntas, justificación y marco teórico, justificación e hipótesis, y la respuesta es pregunta, objetivos y justificación. Ok, muchas gracias. Aquí pues prácticamente todos la respondieron de manera adecuada. Recuerden que un planteamiento de problema se construye a partir de que tengo preguntas que orientan mi trabajo, tengo objetivos que me dicen hasta dónde voy a llegar y tengo una justificación que me indica el por qué estoy haciendo las cosas. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, Axel. Y tenemos acá una lectura. Esa lectura pues hablaba en general de dos temas principales. Uno de ellos, perdón, era pues el manejo de estrés y la carga laboral, la carga de trabajo. Según la lectura, entre mayor carga de trabajo habría, pues entonces también el nivel de estrés empezaría a incrementarse. Aquí el asunto estaba en cómo es que se maneja el estrés. Les comparto una cosa muy chistosa que me sucedió. En una ocasión me tocó ir bueno, no me tocó, sino que quise ir a comer a Vips, se ubican el Vips, Sí. el restaurante. Bueno, entonces por ahí se nos ocurrió ir a comer ahí y pasó algo muy, muy curioso. Vi que había otro personal, o sea, no estaban los mismos, pues las mismas personas de siempre, estaban otros
otras personas atendiendo. Y fue muy curioso porque pues yo pedí un platillo X, ¿no? Y entonces de pronto me dicen, ¿sabe qué? Es que eso no hay. Entonces pedí otra cosa, ¿no? Y me dice, ¿sabe qué? Es que no hay tampoco mi segundo platillo. Entonces, pues opté mejor por preguntar, bueno, ¿qué sí tiene, no? Ah, pues tenemos de esto a esto, ¿no? Ya me dijeron que, ok. Pues les dije, pues esto, ok. Para eso se tardaron, no les miento, como una hora en, en llevar el plato. Y y de pronto andaban, digamos, tan estresados que me llevaron otra cosa. Después les dije que eso no era. Después mi platillo se lo habían dado a otra persona. O sea, de pronto estaban ahí como algo sucedía, no sé exactamente qué. Pero lo curioso es que de pronto empezaron, pues ahí como empecé a escuchar que estaban ahí reclamándose, o sea, ante el mismo personal, como no sé si el gerente o alguien de ellos, ¿no? Así como, no, es que no estoy de acuerdo, no quiero, o sea, había como un problema interno ahí que se traducía en el servicio que se le daba pues al cliente, ¿no? Y entonces me puse a pensar, dije, bueno, pues ¿cómo están manejando aquí, por ejemplo, uno, la carga de trabajo y dos, cómo están manejando la cuestión del estrés? Porque los empleados estaban así ya, pues incluso se les veía pues un comportamiento pues ya nervioso, ¿no? Eh, Y bueno, ya no he ido a ese VIPS a partir de esa experiencia, este, el, el que está en revolución, pero no sé si después ya mejorarían, pero lo interesante era cómo de pronto aquí se maneja este estrés y la carga de trabajo, ¿no? Que serían en este caso las variables que están presentes aquí. Bueno, se va a cerrar la sesión. Les pido por favor, si fueran tan amables de ahorita que se corte, nos volvemos otra vez a reconectar, ¿sale? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Y bueno, aprovecho, a ver si no se corta. Dice, el mejor título para esta investigación es, pues ahí lo tenemos, la relación entre la carga de trabajo y el manejo del estrés en empleados de cocina en restaurantes de Guadalajara, ¿verdad? Aquí vean que estamos hablando de dos variables que son la carga de trabajo por un lado y por otro lado el manejo del estrés, ¿sí? Entonces, recuerden que una variable siempre afecta a otra variable, ¿sí? Muy bien. Bueno, yo creo que ya nos va a dejar.